País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Debo abrir esta emisión de esta noche dándole las gracias a todas esas personas, todos esos amigos que han tomado de su tiempo para darnos una felicitación por este nuevo aniversario de Oye País. Gracias. Y eso lo que nos provoca un mayor compromiso para seguir siendo todo lo objetivo posible en los comentarios, en la emisión de noticias de los hechos que ocurren en el país y en el resto del mundo. Gracias por tenernos presentes. El país va avanzando y va avanzando rápidamente en los temas cotidianos, el tema del proyecto de ley de inmigración, las tensiones en Haití, la campaña política desaforada prácticamente de cara a que es un año preelectoral y de cara a las elecciones del año que viene. Pero también vemos el ritmo de la economía, vemos cómo el país va evolucionando, las verdades y las realidades de lo que ocurre. El turismo se consolida, el presidente tuvo en estos días y inauguró nuevos hoteles, dio palazos para nuevos centros en Punta Cana. Estamos día a día luchando por nuestro desarrollo, luchando por lograr una mejor nación. De eso no cabe dudas. Pero también hay que analizar los temas de las situaciones de la política nacional, de la política económica nacional. Voy a conversar después de esta pausa con Andrés Rojas, mercadólogo, consultor, catedrático universitario, un joven de esos valores que tenemos en República Dominicana y que analiza a profundidad y está al momento, al día, de la marcha de nuestra economía, de nuestra situación social, de todo lo que tiene que ver con la sociedad dominicana. Con él converso después de la pausa. Mientras Abel Martínez lucha a brazo partido por posicionarse en el escenario real de los presidenciables, apoyado en la estructura del PLD, Leonel Fernández apura esfuerzos por convertirse en el líder de la oposición y rival referente de Luis Abinader para la consulta del 2024. Las candidaturas presidenciables de Abinader, Abel y Leonel son un hecho, pero las plataformas estructurales para organizar sus campañas son muy diferentes, lo que podría ser un factor de más o menos en la participación cuantitativa electoral. Este es el escenario. El PLD, zarandeado por los efectos de división de 2019 y el estigma de las acusaciones de corrupción que afectan seriamente su imagen política, sigue siendo considerada como la fuerza partidista mejor organizada, pero carente de un candidato líder, de la fortaleza personal que exhiben sus dos principales rivales, lo que obliga a Abel a estar día a día en la polémica pública con declaraciones contestatarias, al quehacer cotidiano con un despliegue de encuentros multitudinarios, reuniones, contactos. Leonel, apoyado en la experiencia ganada en 3 gestiones de gobierno, apuesta a la competencia frente a Abinader en el 2024, basado principalmente en exposiciones mediáticas cotidianas y de sus generales políticos, mientras se le atribuye no contar con las tropas suficientes para organizar una plataforma electoral. De ahí, los analistas políticos coinciden en que la fuerza de Leonel está en la marca que le da su nombre, mientras la de Abel
en la fuerza de su partido. Los tres, Abinader PRM, Abel PLD, Leonel FP, coinciden hoy, con otras diferencias, en posicionarse mediáticamente en la conquista de contrarios, lo que al final del camino no será determinante para la buscada victoria. Se necesitan muchos otros factores. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. El tema de la economía en República Dominicana es un tema vital. Lo hemos dicho muchas veces, o sea, todo gira en el entorno de la economía. Si hay abundancia, los problemas sociales se minimizan y los problemas políticos se dirigen a otro campo. Cuando hay escasez, se agudiza todo. Cuando vivimos toreando las situaciones, entonces estamos a la expectativa. ¿Qué puede venir mañana o la semana que viene o el mes que viene? El año 2022 concluyó con las tasas de inflación, con tasas de crecimiento, con tasas de algunos récords que se establecieron, con el cobro de impuestos en las aduanas, en la Dirección General de Impuestos Internos, etcétera, pero también con déficits en la aplicación de medidas en otros renglones de la economía. Un renglón importante de esto es que el renglón de la construcción pasó a ocupar uno de los primeros lugares, si no el primero, durante varios años en cuanto a la responsabilidad del crecimiento de la economía. Incluso desplazó a las telecomunicaciones en un momento determinado, cuando el boom de las telecomunicaciones, todo el mundo andaba con una cuestión de y hasta con dos. Te encuentras con el paletero de la esquina y anda con dos. Entonces, el boom de las telecomunicaciones, pero ya ese renglón tenía que llegar a un punto donde está más estancado y entonces las construcciones tomaron el primer lugar. ¿Qué ha pasado después de la pandemia con la situación de la economía mundial, con los aumentos de las tasas de interés en República Dominicana, por ejemplo, para enfrentar el tema de la inflación? ¿Qué ha pasado con la construcción? Y el año pasado se redujo considerablemente. Converso esta noche y comparto con ustedes sus comentarios, sus opiniones con un joven profesional mercadólogo, administrador de empresas, catedrático universitario, Andrés Rojas, quien nos ha cedido esta oportunidad para ver qué está pasando en este mundo y en este mundo de la economía y el movimiento cotidiano en República Dominicana. Buenas noches, gracias por acompañarme. Don Rudy, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un privilegio de nuevo poder sentarme con usted y tener este conversatorio de temas que son tan interesantes para nuestro país y para nosotros como ciudadanos en particular. ¿Qué en tu opinión, qué ha pasado con el tema construcción? Porque mucha gente se queja de que ahora le ha aumentado todo, pero eso, las autoridades dan una serie de factores por lo que ha aumentado, pero hay otra gente que entienden que es desproporcional. ¿Cómo puede esto afectar a una industria en progreso como es la construcción? Sí, usted en la introducción hablaba sobre el tema economía a nivel general, de cómo impacta en los bolsillos de la gente, cómo se ve en términos de abundancia o en términos de escasez.
Y vamos a hacerlo desde un método deductivo. Vamos a partir de lo general y vamos a lo específico. Perfecto. Primero, en pandemia hubo una crisis sanitaria, hubo una crisis económica global. Pero luego de la pandemia, entonces entramos en una crisis geopolítica por los conflictos bélicos entre dos países que ya hace un año aproximadamente. No, tenemos un año. Tenemos un año. Ahora en febrero. Que entramos en ese chisme, ¿verdad? Como diríamos aquí. Sí, pues un chisme peligroso. Es un chisme peligroso que puede tener connotaciones globales, puede impactar de manera global las economías de todos los países. Primero porque son países con altos índices de incidencia en los temas de petróleo, gas licuado y alimentos, como el caso de Ucrania, con soya y otros granos, cereales, que son muy importantes para producir otros alimentos en el mundo. Entonces, luego de la pandemia, cuando creemos que vamos a entrar en un ciclo de recuperación, viene este conflicto bélico, político además, entre estos dos países, que genera un ambiente de mayor incertidumbre. Sin embargo, en el caso específico de República Dominicana, hemos sido uno de los países que de hecho ha sido admirado por la forma en la que pudimos abrir después de la pandemia y también la recuperación de la economía, una de las más rápidas que se logró en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, eso trajo como consecuencia inflación a nivel mundial. Todas estas cosas que mencionamos en la introducción trajeron como consecuencia niveles de inflación a nivel mundial en los índices de precios, tanto de alimentos como de los commodities, como de los combustibles, como del precio de las casas, de las rentas, la canasta básica, en fin, a nivel general. Entonces, nosotros fuimos impactados, no fuimos la excepción. Y eso se reflejó mucho en el sector vivienda, como usted lo mencionó al inicio, en la industria de la construcción, que estuvo impactada por esos factores que generaron alza en los precios de los materiales y también en el nivel de inflación en el que nuestra economía se vio abocado bajo esas circunstancias. De modo que, después de esos factores externos, nuestro país, de manera interna, ha tomado medidas, como el caso de políticas restrictivas que el Banco Central desde el año pasado comenzó a tomar. ¿Qué son políticas restrictivas? Cuando las tasas de inflación llevan una tendencia alcista que pueden llegar a grados inmanejables, los bancos centrales de los países deben tomar medidas para reducir ese ritmo de crecimiento de la inflación. Y eso se logra reduciendo el nivel de circulante, de flujo de efectivo. Como dicen, retiran dinero. Retiran dinero. Y la gente lo dice en lenguaje popular, oye, no hay circulante, no se ve el peso. No hay cuarto. Pero eso científicamente, técnicamente, tiene una lógica. Y es que se incrementa el precio del dinero, es decir, el valor del dinero, que son los intereses, para hacer que le sea menos atractivo a la gente tomar prestado para consumir, para gastar. Y eso reduce circulante en la economía cotidiana. Pero se refleja en renglones importantes, como el caso de la construcción de que yo te hablaba. Correctamente, y allá vamos. ¿Qué sucedió en la construcción? Como usted bien lo dijo en la introducción, es el segundo rubro más importante, ya lo hemos dicho en otros programas que hemos participado con usted. La construcción es el segundo rubro del PIB de la República Dominicana, representando históricamente el 10%, pero hasta hace unos 2 años era el 15%. Sí, eso había aumentado bastante. Exactamente. Si ponemos eso en perspectiva, solo la industria de la construcción en República Dominicana es más grande que la economía de Bahamas, es más grande que la economía de Jamaica, es más grande que la economía de Haití casi. Es decir, que es una industria importante después del turismo. Solamente esa industria. Solamente esa industria. Sin embargo, ¿qué pasó? Luego de la crisis de la pandemia y luego del conflicto Rusia-Ucrania, la disparada en el precio de los materiales de construcción y la subida en la tasa de intereses generó una desaceleración del ritmo de crecimiento de la industria de la construcción. Por ende, eso tiene un impacto directo en que podamos lograr seguir reduciendo el déficit habitacional de viviendas de bajo costo que tenemos en República Dominicana. Pero también ha impactado porque eso ha venido por muchos factores, incluso dentro del camino de estas alzas en los materiales de construcción, estuvo también el tema de los fletes, el aumento de los fletes. Y no solamente el aumento, sino la oportunidad de las importaciones, los embarques, los traslados en tiempo importante, sí. Primero. Y segundo también, Andrés, un tema es que si bien es cierto
que impacta en la industria de la construcción para construcciones de bajo nivel, también los de clase media son sumamente impactados, porque aquí se ha producido en los últimos tiempos un boom de construcciones para gente de clase media, casi en paralelo a la de las clases, más pobres, o sea, de clase media hacia abajo. Entonces, porque los de clase alta tienen como su situación de vivienda más o menos resuelta. Yo creo que ahí el jamón del sándwich sigue siendo la clase media. No sé qué te parece a ti. Sí, totalmente de acuerdo, don Rudy, con usted. Tiene mucha razón y lo vamos a explicar. Ajá. Básicamente, las viviendas de bajo costo que se están construyendo en República Dominicana no son viviendas para clase baja, no son viviendas para clase pobre, son viviendas para clase media. ¿Y por qué? Bueno, porque el nivel socioeconómico de una familia lo determina su nivel de ingreso. Y según el portal de la Tesorería de la Seguridad Social de nuestro país, el 78% de los empleados públicos y privados ganan menos de 30,000 pesos. Es decir, eso es clase baja, media baja. Si tomamos que para que una persona pueda tener acceso a una vivienda de bajo costo, el mínimo que va a pagar en una cuota, si su ingreso es de 20,000 pesos, es de 8,000 pesos mensuales. Un 40%. Es un 40%, exactamente. Sí. De hecho, está establecido así. Para que sea considerado viable un candidato que tome un préstamo para vivienda, así sea bajo costo, o vivienda de clase media o vivienda de clase alta, ¿cómo sobrevive con debe tener una capacidad de pago del 40% de sus ingresos. Doble empleo. Y la canasta básica, sí. Cómo se alimentan y sí. Cómo van a la escuela los hijos y cómo calzan y cómo cubren las medicinas. Una persona que gana 20,000 pesos debería pagar una cuota de 8,000 mensual, pero eso es aplicando a un préstamo de 889,000 pesos. Es decir, que la vivienda de bajo costo, para que realmente tengan acceso a la familia de bajos ingresos, debe oscilar entre 1.5 millones a 2.5 millones. Pero ¿qué pasa? La realidad es otra. Las viviendas de bajo costo que actualmente se están ofertando en el mercado de la República Dominicana oscilan entre 4.5 y 5.5 millones de pesos. Que es un valor real, aún con los subsidios que le da el gobierno. Correctamente. Aún con eso, pues es el valor real. Es el valor real de mercado. Entonces, solo las familias real de clase media que ganan sobre los 30,000 pesos pueden tener acceso a los préstamos para esas viviendas. Es decir, que todavía no estamos dando en el clavo de la necesidad real, que es dotar de oportunidad a las familias pobres para que puedan tener acceso a una vivienda digna. Sin embargo, con esto no queremos discriminar y decir que las clases medias o las clases altas no tengan el mismo derecho. No, claro. Sin embargo, es la oportunidad que sí la tienen en un mayor grado, porque el nivel de ingreso que tienen les permite tener acceso, porque una cosa es que el Estado, a través del Banco Central, promueva medidas como la que se acaba de promover, medidas proactivas, con liberar esos fondos del encaje legal del Banco Central para prestarlo a tasa del 9%, fija hasta 5 años. Sí, pero la persona tiene que calificar para eso. Es decir, la entidad financiera tiene unos indicadores de niveles de riesgo que el solicitante debe cumplir para que pueda tener acceso al préstamo. No es que es automático que usted va a ir al banco. Mire, el Estado liberó 21,000 millones para vivienda de bajo costo y yo soy pobre y necesito una vivienda. A mí hay que darme un préstamo. No es así. Además, yo, conversando con unos amigos, hacíamos un análisis real. Y es el hecho de que cuando a una persona le dan un apartamento, Ciudad Juan Bosch, a poner un proyecto muy amplio, su estatus inmediatamente pasa a ser otro. Aquí usted vive en La Cañita y usted gana 15,000 pesos. Usted vive en La Cañita, gana 15,000 pesos y esos 15,000 pesos, con eso usted vive en un estado de pobreza, pero de pobreza sostenible, para ponerlo así. Pero a usted le aumentan 5,000 pesos y usted ya se muda para Villa Consuelo o se muda para María Celadora. Y entonces, si usted pagaba 1,000 pesos, 1,200 pesos de una casita que tenía ahí, usted comienza a pagar 5,000 pesos. Y comienza su estatus a aumentar. Pero con eso conlleva
con el transporte, con el niño en el colegio, con los gastos. Entonces, una persona que recibe una vivienda de esta naturaleza con un apoyo importante del gobierno, a final de cuentas, al cambiar su estatus, también cambian sus necesidades de gastos. Correcto. ¿Eso es correcto? Sí. Porque eso lo analizábamos unos amigos en estos días. Uno pasa de un estatus a otro aquí, sí. Es como cruzar una esquina. Yo creo que eso no necesita que se le agreguen muchos detalles porque usted lo acaba de explicar muy bien, sería redundar. Sin embargo, eso es correctamente y en todos los niveles socioeconómicos. Aplica para nosotros. Usted fue en un momento una persona quizás de niveles medios bajos, luego fue escalando social y económicamente. Ha sido mi experiencia también. Yo vengo de vivir parte atrás, en un callejón, en Cristo Rey, donde me crié, después de venir del campo donde nací con mis padres. Pero a través de la educación, la formación en el hogar y el enfoque de mis padres y de mis hermanos en que yo tuviera acceso a estudiar, a educarme y a formarme, bueno, pues eso me fue dando la oportunidad de ir teniendo mejores empleos, de ir ganando mejores salarios, pero en la medida en que eso fue ocurriendo, mis necesidades de vida también fueron cambiando, porque hay un estatus ya que tú debes ir adquiriendo y tus actividades cotidianas van a requerir de otra estructura económica, correcto, de movimiento, de vestuario, de dónde van tus hijos a la escuela o a un colegio, de si vas a comer o no vas a comer en un día en un restaurante, que eso no aplica para ese nivel de gente todavía, pero son estilos de vida aspiracionales, que es un derecho para todo el mundo. Eso te iba a decir. Es un derecho para todo el mundo. Es la visión que uno tiene. Si la gente trabaja y se esfuerza, debe tener el derecho a eso. Claro. ¿Qué es lo que pasa en los países desarrollados? La gente trabaja duro, así sea en niveles obreros, clase obrera trabajadora. Uno lo ve con la familia de uno cuando va a Estados Unidos. Viven en niveles de clase trabajadora, pero tienen una vida digna. Pueden ir a un restaurante, pueden vestir, pueden calzar. En su casa tienen los enseres básicos para una vida con dignidad. Incluso hasta pueden planear un viajecito de vacaciones cada 2 años, venir a República Dominicana. En fin, yo creo que eso es un derecho humano. Y lo que usted explica es eso, es que en la medida en que la gente va, la movilidad social se llama, en la medida en que vamos alcanzando movilidad social, bueno, pues vienen otras necesidades. Algunas son aspiracionales, pero otras son reales. ¿Por qué? Porque ya quieres ofrecerle a tu familia una calidad de vida distinta. Y ahí no hay un espejismo en el que se aprovecha muchas veces el populismo, el populismo periodístico, el populismo político, el populismo de la aspiración y la competencia, la competencia normal que hay entre familias y entre amigos. Eso no tiene mucho que ver con eso. Sí, don Rudy, y el Estado está en la capacidad dominicana de suplir ese anhelo, ese espejismo que tiene la gente. No, qué bueno, don Rudy, y qué profundo, porque quizás de usted no tener esa reflexión no llegásemos ahí. ¿Qué sucede? Esto es tan antiguo que hasta en la Biblia, en un momento Jesús dijo a uno de los discípulos que le estaba cuestionando sobre algo, que por qué se estaba derramando un perfume tan costoso en los pies de Jesús para hacerle un ritual. En vez de vender eso y entregárselo a los pobres para que comieran, Jesús le dijo, aguanta, ustedes siempre van a tener pobres con ustedes, pero yo no estaré todo el tiempo con ustedes. Es decir, si partimos desde ahí, siempre existirán personas en niveles de pobreza, porque en los sistemas humanos, políticos, va a ser imposible eliminar la pobreza de manera total. Ese es el equilibrio de la sociedad. Ese es el equilibrio, es un balance. Sí. Lo que sí se le debe permitir a las personas es que tenga la oportunidad de alimentarse, un techo donde no mojarse, aunque sea pequeñito, o que se lo ganen fruto de su trabajo. Pero es populismo, don Rudy, cuando vemos a los políticos decir, en el próximo cuatrenio vamos a eliminar la pobreza en este país. Todo eso es mentira. Claro. No hay forma, no es viable por un tema de recursos financieros, por un tema logístico y por un tema de naturaleza. Entonces, oigo decir también muchas veces que si nosotros pudiésemos erradicar los niveles de corrupción que tenemos, no solo en República Dominicana, en la mayoría de países latinoamericanos esa es la realidad. Es posible que esos recursos orientados a ofrecerle oportunidades a la ciudadanía, quizás los niveles de pobreza sean menos. Se pueden reducir en un porcentaje razonable, pero es una fantasía, es un sofisma
tú decir, un político en un discurso, y vamos a eliminar la pobreza el año que viene, y en 4 años más aquí no va a haber un pobre. Claro. Yo estoy oyendo eso desde que tengo uso de razón y cumplí 50 años. Y cuando cruzo los puentes hacia la zona oriental y miro hacia abajo, veo que eso es mentira, no se ha cumplido. Al contrario, más casas hay. Pero otro factor, el que usted dijo, el tema social, la competitividad, el querer ser como aquel, como el otro. Los medios de comunicación tienen mucha incidencia hoy en día, los influencers, vendiendo mensajes de que es posible salir rápido de la pobreza y de manera fácil. ¿Y dónde llegamos? A estos casos que acabamos de ver recientemente en los medios de comunicación con 2 caballeros que están siendo acusados por crear estructuras de negocios fraudulentos, piramidales, de esquemas Ponzi, que le venden sueño a la gente de multiplicar dinero rápido para que puedan ganar en un tiempo corto de tiempo, ¿verdad? Y niveles de rentabilidad que son imposibles en el mundo real del negocio, de los negocios. Entonces terminan siendo estafados. Y ahí viene el espejismo. Y ahí viene el de la espejismo, gente, claro. La ignorancia ligada con el espejismo. Dice, aquí está la oportunidad de mi vida. Yo vi una señora que fue entrevistada, que víctima de una de las estafas, que dijo que le preguntaron por qué llegó a confiar y a entregar esa cantidad de dinero al caballero. Ella dijo, bueno, yo vi que ese hombre siempre, en las redes sociales, ese señor siempre está viajando, anda en un avión privado, un carro moderno del año, la oficina está en una torre, eso es espejismo. Y la gente no quiere ir al fondo de las cosas y razonar y pensar de que no existe un modelo que te permita ser de domingo a lunes rico. No existe. Entonces, sí, don Rudy, eso es así, son espejismos, son falsas promesas que lamentablemente nunca van a... ¿Qué se vislumbra para este 2023, después de las experiencias del 2022? Y el tema de la construcción lo tenemos ahí en el tintero todavía. Puede ser un tema también de las construcciones para poder poner ejemplos de lo que podemos esperar en el 2023. A mí me preocupa que es un año preelectoral y entonces todo se politiza. No porque hayan campañas, lo que sea, sino porque todo entonces pierde la esencia. Como por ejemplo este mismo caso del tema del proyecto de ley de inmigración, que tenía sus cosas bien, pero cuando se politiza se pierde la realidad de la visión de lo que se persigue. Totalmente. Eso yo lo entiendo así. Totalmente de acuerdo. Bueno, en perspectiva, el 2023 ha sido proyectado por los organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial, la FED y otros, que República Dominicana será uno de los pocos países en la región con crecimiento positivo, alcanzando el orden del 5%. Que es como cerramos en el 2022. Es el ritmo que hemos llevado. Es el ritmo histórico, tiempo, es el potencial de nuestra economía. Durante los últimos 10 años ese ha sido el promedio, regional 5%. Y hemos ido a la vanguardia. Y una economía sana que no ha tenido esos picos bruscos de caída ni de subida, sino que ha mantenido ese estándar, excepto 2020 por la pandemia. Bueno, pero eso fue el mundo entero. ¿Qué sucede? Bueno, con esa perspectiva, eso ha generado confianza a los inversionistas, tanto inversionistas de capital de extranjero directo, que invierten en estructura, en hoteles, en edificios, en otro tipo de inversiones de bienes raíces en República Dominicana, en comercio. Eso ha generado confianza a nivel internacional al grado que la calificación crediticia de República Dominicana viene de BB a BB+, de acuerdo a una institución que califica los niveles de riesgo de los países. Entonces, eso dice que si no estropeamos, si nuestros políticos no estropean el entorno, la economía de nuestro país, el 2023 puede ser sana. Incluso los niveles de inflación nuestros se espera, porque terminamos el 2022 con 7.5, 7.8. El objetivo del gobierno es terminar para este año entre un 4 a un 5% de los niveles de inflación. Ya anunció el Banco Central que durante el mes de enero, que fue el primer mes medido ya este año, tiende a la baja. Eso es correcto. Entonces, viendo esos indicadores macroeconómicos que son los que uno puede utilizar para proyectar si una economía entrará en crisis o se ve que cercano va a tener una debacle o se mantendrá sana, nosotros tenemos unas proyecciones muy positivas, pero usted agregó un factor que puede incidir. Es un año preelectoral y nosotros no tenemos esa institucionalidad tan fuerte como Europa, Estados Unidos, que sin importar que sea un año preelectoral o electoral, las cosas tienen que seguir su ritmo. Aquí no. Ya sabemos que se utilizan recursos del Estado para las campañas, para aquello y para lo otro. Y todo se politiza. Y todo se politiza. Entonces vamos a esperar que no sea así y nosotros podamos tener un 2023 que nos permita respirar y recuperarnos
tal como lo hemos venido haciendo. Como consultor, como mercadólogo, y con esto concluimos, ¿tú me recomiendas que compre una vivienda ahora? Porque ese es un tema que yo quería discutir contigo, porque hablamos los otros días en otro programa y conversamos sobre el tema de la vivienda y el costo de la vivienda. Yo quiero comprar un apartamento, ¿qué hago? Sí. Es momento de comprar, debo esperar que todas las cosas se allanen un poquito más, porque hay un dejo de especulación Sí. dentro de la realidad de la economía Sí. en cuanto a lo que son los materiales, los costos, los intereses, todo esto. Pero también hay un dejo de especulación, Sí. eso de que el costo de reposición de qué. Si yo te compré esa vivienda en plano hace 2 años y tú terminaste de hacerla. Sí. Y tiene 8 meses ahí con ella cerrada. Correcto. Hablábamos eso en otro de sus Sí. programas hace unos días. Su pregunta, bueno, yo no quiero que usted tome mi recomendación como palabra de Dios. No, pero uno pone una aquí y después saca un Claro, promedio. he estado estudiando mucho en los últimos meses sobre esa tendencia, tomando como referencia el mercado inmobiliario de Estados Unidos y otros mercados de la región de América Latina, pero mercados más grandes como México, Argentina, Chile. No es nuestra realidad, pero hay que tener algunos parámetros de comparación. La recomendación es no, ahora mismo, al día de hoy, porque, bueno, hay incertidumbre todavía sobre qué va a pasar con los temas de las tasas de interés. Hay que esperar los movimientos que va a hacer la FED en Estados Unidos, que es la Reserva Federal, y todos los demás bancos centrales del mundo. De ahí es que parten para poder implantar su política. Es como el faro que indica por dónde van los barcos. Efectivamente. O sea, lo que hace el Banco Central nuestro no es porque fue una decisión nuestra, es que hay que ver primero qué va a hacer Estados Unidos, que es la economía de la que más dependemos y es la más cercana a nosotros como potencia. Número 2, se espera una recesión económica de China y de Estados Unidos para finales de este año, que eso pudiera también impactar de nuevo tanto en las tasas de intereses y por ende en la inflación. Entonces, tomar una deuda a largo plazo por un activo, la gente dice, bueno, es que es un activo, es un bien raíz que va a tomar una plusvalía. Sí. Lo que hay que hacer es unos cálculos que no son tan sencillos como tomar una mascota, de cuál va a ser el retorno de mi inversión comparado a los niveles de inflación o de la subida en las tasas de interés que yo voy a tener que pagar en el tiempo por ese dinero. ¿Es una tasa de retorno razonable? Además, ¿cuánto tiempo me voy a endeudar con ese activo? De modo que, igual, el año que viene tenemos un año electoral aquí. Sí. Yo creo que el ambiente, el entorno hoy, yo no compraría, a menos que tengas un exceso de liquidez y diga, bueno, este dinero, para tenerlo en un certificado financiero con una tasa tan baja, compro un activo que puedo rentar. Sin meterme en un préstamo. Sin meterme en un préstamo. Sino directamente, y entonces lo que me voy a ganar es, me lo está cogiendo en plusvalía. Así sí. Así sí, pero si es endeudarme para entonces comprar una casa con una deuda de 20 años, no sería mi recomendación ahora. Bueno, gracias Andrés Rojas por estos comentarios. Qué bueno conversar con gente joven, progresista, que no está sesgado y que tiene una idea de la realidad de lo que vivimos en República Dominicana. Hemos visto así rápidamente nuestro 2022, nuestra realidad en República Dominicana y algo de lo que nos espera para el 2023. Gracias de nuevo por acompañarnos, Andrés. Gracias a usted, don Rudy. Esperemos que podamos más consecutivamente conversar de hechos, incluso puntuales. Claro que sí, un placer para mí, un honor y muchas gracias por la gentileza. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
tema de los opositores que liberó el gobierno de Daniel Ortega, el gobierno dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, y que los envió a Washington, parece ser una dádiva del gobierno ante las presiones que está ejerciendo sobre el pueblo nicaragüense la pareja presidencial Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo. Un sacerdote, sin embargo, dijo que él no aceptaba, que está como preso político, no aceptaba irse a los Estados Unidos por la gracia del gobierno, y fue nueva vez encarcelado y le dictaron 26 años de prisión. Y el Papa ha dicho, ven acá, pero ¿qué locura es esta que está pasando en Nicaragua? Y mostró su preocupación, y el mundo entero también. Y estas son las actitudes de estos dictadores modernos. La Voz de los Estados Unidos de América, VOA, desde Washington, D.C., nos presenta esa visión de lo que pasó con estas gentes que estuvieron presos por ser opositores al gobierno de los Ortega, y cuál fue su experiencia y qué esperan ellos de Nicaragua en el futuro inmediato. Comparto con ustedes el foro de La Voz de los Estados Unidos de América, a continuación, encabezado por Gonzalo Abarca, donde analiza esta situación de Nicaragua de cara a la liberación de estos opositores que estaban encarcelados. Con este trabajo de La Voz de los Estados Unidos de América me despido esta noche y los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Chequen este reportaje. Qué interesante trabajo sobre lo que ocurre en Nicaragua. 222 opositores nicaragüenses que llegaron a Washington este jueves y que permanecían en prisión en Nicaragua inician su vida en libertad aquí en Washington. Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken dijo a través de un comunicado que este es un proceso que abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de interés. Los deportados fueron declarados traidores a la patria e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, según la decisión del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua. Jaime Moreno se encuentra en Virginia con un grupo de opositores liberados. Jaime, adelante, en su segundo día de libertad, ¿qué te dicen estos nicaragüenses? Hola Gonzalo, en realidad es la primera noche que pasan en libertad. Me encuentro con la señora Evelyn Pinto, ella defensora de derechos humanos, activista política, y con su hija, quien vive aquí en el área de Washington, Ariana Gutiérrez. A las dos, bienvenidas, y quiero empezar por usted. ¿Cómo pasó esa primera noche? Aquí en Estados Unidos, fuera de su país, entendemos, pero... Bueno, desvelada, no podía dormir porque no me lo podía creer. Miraba la habitación, miraba el paisaje y no me lo podía creer. Me costó mucho dormir. Creo que a todos nos ha costado mucho dormir. Hay algunos que no han podido dormir del todo. Pude hablar con mis hijas que están en Italia, en Costa Rica, con mis nietos. Los desvelé, hasta la bebé se despertó para amamantarla, y hablé con mi esposo y bueno, fue muy emotivo, muy contentas, muy felices. Y hoy en la mañana lo primero que hicimos con mi hija fue mirar la salida del sol y hacer una oración y darle gracias por esta libertad que esperamos disfrutar por todo este tiempo, y que también lo pueda disfrutar Nicaragua, porque nos produce sentimientos encontrados esto, ¿no? Sí estamos libres, pero a medias. Entendemos, doña Evelyn. Gonzalo, en la cobertura que hicimos de La Voz de América estuvimos acompañando todo el día
a Ariana Gutiérrez. Ella llegó al aeropuerto. Ariana, cuando llegaste al aeropuerto, ¿ya sabías que tu mamá venía en el avión? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el encuentro con tu mamá? Son muchas preguntas. Yo no sabía con certeza si ella estaba en la lista. La esperanza siempre se mantuvo desde que yo me subí al carro y la esperanza, la algarabía de la diáspora de Nicaragua en el aeropuerto creo que nos ayudó a pensar de que sí venía ahí, pero fue bien surreal. Sí, ¿qué le dijiste a tu mamá apenas la viste? No la paraba de besar. No la paraba de besar. Dormimos abrazadas. Gonzalo, ahí las tienes. ¿Quieres hacerles alguna pregunta a Evelyn? Muy rápidamente, obviamente el abrazo y el cariño entre madre e hija. Solamente a la señora Pinto, ¿cuál fue precisamente, si se quiere, la esperanza que le mantuvo a usted siempre presente, señora Pinto? Que usted sabía que había, si se quiere, una luz al final del túnel. Mi fe en Dios. Todos los días rezaba y decía, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, y no me defraudó. No me defraudó, por eso yo hoy en la mañana, en esta primera mañana en libertad, le di las gracias. Esa era mi esperanza, porque ciertamente no veía otra, pero solamente mi confianza poderosa en el Señor. Doña Evelyn, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. También a ti, ¿qué planes tienen para hacer ahora, ya que pudieron verse 2 años detenida, ¿no? 15 meses. 15 meses, bueno, casi, sí, bastante tiempo. Descansar, tratar de dormir, disfrutar, que vea a mi hijo, abrazarnos, seguir abrazándonos y apapacharla y todo eso, disfrutarnos. Bueno, Claro. Muchas gracias a los dos. Gonzalo, es evidente pues la alegría que sienten. Por y supuesto. vamos a estar aquí con más personas de estas que venían en este avión que trajo el Departamento de Estado. Jaime, ¿alguna de estas personas en algún momento sospechó de algún tipo de, si se quiere, acercamiento entre Nicaragua y Estados Unidos para liberarlos? Gonzalo, pues con los que hemos hablado, y estoy aquí con Kevin Solís, ninguno de ellos tenía como sospecha de que algo se estuviese moviendo. Ninguno realmente tenía una información precisa desde el momento en que salen del penal hacia dónde iban a ir, pero eso se lo podemos preguntar a Kevin. Hola Kevin, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Escuchaste la pregunta, ¿ustedes sabían que algo estaba pasando? ¿Les dijeron algo? No nos dijeron nada, la verdad es que todo se mantenía todo muy hermético. Solo sospechábamos de algo que estaba pasando porque nos empezaron a sacar seguido a sol, 5 días, fines de semana y todo, y los cambios de ellos empezaron a cambiar. No teníamos ni idea de que veníamos libres, no sabíamos nada. Ya. ¿Cómo fue el momento en que salen del penal, los suben al avión y usted se encuentra con sus amigos o los que hayas visto antes? Pues fue genial porque tenía años de no verlo, todos estábamos distribuidos en prisiones diferentes. Llegamos a la Fuerza Aérea nos montaron en el avión, los funcionarios de la Embajada Norteamericana solo nos dicen, ya se acabó esto muchachos, ya son libres, y al verlo a todos dentro del avión, todos libres, lastimosamente no están todos porque algunos quedaron todavía en Nicaragua secuestrados. Claro. Jaime, muy rápidamente. ¿Alguna pregunta, Gonzalo, para Kevin? Sí, muy rápidamente. Kevin, ahora viene precisamente tu vida en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus planes a futuros y cuál es tu visión de Nicaragua? Rápidamente. Bueno, salir adelante, trabajar, pero mantener la lucha siempre para seguir denunciando los crímenes cometidos en Nicaragua. Ya no solo son 8 o 20 presos políticos, sino que hay 7 millones de nicaragüenses secuestrados por la dictadura en Nicaragua. Esa es la visión, tratar de que Nicaragua sea libre algún día, haciendo la lucha desde aquí, denunciando cada uno de los delitos que se cometen en Nicaragua. Kevin, muchas gracias, mucha suerte ya en tu nueva vida aquí en Estados Unidos o donde más adelante quieras estar. Queríamos mostrarles los testimonios. Ellos acaban de llegar a Estados Unidos, su primera noche, apenas están, digamos, como aterrizando su mente a esta nueva realidad y era pues importante para que todos ustedes los conocieran y los vieran también.
Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros en esos testimonios, si se quiere, de esperanza, amor, lucha y resiliencia. Muy bien, ahora iniciamos el análisis de este histórico hecho. Con nosotros se encuentra Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, Aramay Saxon, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, y Lucía Pineda, directora de 100% Noticias. Este es un canal de Miguel Mora, uno de los presos políticos liberados, y 100% Noticias fue precisamente clausurado por el gobierno de Ortega. Pero antes de iniciar el análisis, veamos lo que dijo precisamente el presidente Daniel Ortega sobre este hecho y los opositores liberados. Confirmar que están retornando a un país que es el que los ha utilizado su gobernante, no el pueblo norteamericano, su gobernante, los han utilizado para sembrar el terror, la muerte, la destrucción aquí en Nicaragua. Eso es lo que queda bien claro, fíjense. Bien, Michael, voy a empezar contigo. ¿Qué significa esta liberación para las relaciones entre los dos países? Y tu comentario sobre lo que dijo el presidente Ortega, insistiendo que estos opositores cometieron actos terroristas. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Mire, yo creo que hay que obviamente celebrar esta liberación de los prisioneros nicaragüenses que estaban encarcelados totalmente sin ninguna justificación, y fue una barbaridad, un estado policíaco. Y yo creo que las palabras del presidente Ortega no debería tomarlo muy en serio. Yo creo que no tiene ninguna base, ningún fundamento, es una retórica que él lleva por muchos años. Ahora, la pregunta es hasta qué punto, qué significa esto, si va a abrir una nueva etapa de diálogo entre Nicaragua y Estados Unidos. Yo soy un poco escéptico. Yo creo que la naturaleza del régimen sigue igual. Yo creo que vamos a ver mucha represión, no creo que va a haber mucha apertura. Yo creo que esto fue un gesto, tal vez en un cálculo de Ortega, de mejor tenerlos afuera que adentro. Eso pasa con muchas dictaduras. Y en segundo lugar, fue también muy duro, porque lo sacaron, votaron la nacionalidad de todos. No tiene país. Y esto es muy fuerte. Claro que sí. Lucía, muy rápidamente, viviste en carne propia, ¿no?, la prisión en Nicaragua, acusada de alterar precisamente la paz social con tus informaciones sobre las protestas contra Ortega. En tu opinión, ¿qué pudo haber presionado a Ortega para permitir la liberación de estos opositores? Bienvenida. Gracias. Ellos tienen una gran presión y se llaman las sanciones que los Estados Unidos de América le ha impuesto a la familia presidencial. El único que no está sancionado es Daniel Ortega, de ahí todos sus hijos, su esposa. Y esa es una gran presión. Teníamos entendido una sanción hacia el ejército de Nicaragua como institución, y esto pudo haber acelerado también las presiones de los militares hacia Daniel Ortega para que se liberaran a los presos políticos. Porque, claro, ¿cómo te explicas? Ellos siempre decían que no se van a liberar, que se van a podrir en la cárcel. Ayer Ortega mintió nuevamente diciendo de que no los liberaron, que la liberación no significa que ellos están pidiendo levantamiento de sanciones. No estamos pidiendo levantamiento de sanciones, y eso es una gran mentira. Ustedes mismos han documentado en La Voz de América que insistentemente en los discursos Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios piden el levantamiento de sanciones. Ya. Ahora, Aram, pese al hermetismo oficial sobre los entretelones, ¿no?, de esta liberación, ¿a qué podría estar apostando el gobierno de Biden en Nicaragua? Pues en este caso el gobierno de Biden está buscando seguir la presión sobre el gobierno de Nicaragua, de presionar reformas, pero creo que eso pasó a iniciativa de Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos los recibió. Pues debo decir algo, de WOLA, de mi organización, que el próximo año va a cumplir 50 años, sentimos mucha felicidad profunda por la liberación de esta gente y de sus familiares, pero está mezclado
con una tristeza y un enojo profundos también, porque, bueno, nuestra organización en los años 70 estaba recibiendo a exiliados, disidentes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de tantos otros países, y duele saber que ya 50 años después seguimos recibiendo exiliados de dictaduras en América Latina. Y las palabras de Daniel Ortega no nos muestran mucho porque son falsas, pero sí muestran que hay muy poca disponibilidad en el régimen de hacer reformas democráticas. Lucía, ¿se puede dar crédito al presidente Ortega por esta liberación? ¿Crees que hay un compromiso por parte de él para negociar con la oposición y mantener la paz social? Tal vez el compromiso ahorita no hay. Lo que ellos andan buscando es una negociación, un diálogo con los Estados Unidos, aunque ellos públicamente lo nieguen hacia sus bases. Algo también falso que dijo Daniel Ortega y está con hechos. Las palabras se contradicen con los hechos. Decían que no son ciudadanos nicaragüenses, les quitaron la nacionalidad, pero todos los presos políticos viajaron con pasaportes nicaragüenses emitidos por el gobierno de Nicaragua. Pasaportes nuevecitos les emitieron, se los imprimieron y se los entregaron al gobierno de los Estados Unidos. Cada preso estaba recibiendo de funcionarios de la embajada estadounidense en Managua cuando iban abordando el avión: ustedes ya son libres y aquí está su documento, su pasaporte nicaragüense, con vigencia de 10 años. Entonces, todo lo que ayer actuó y dijo Daniel Ortega prácticamente se contradice con este hecho. Ya. Ellos portan sus pasaportes nicaragüenses. Ahora, Michael, el secretario de Estado Antony Blinken habló de que este paso abre la puerta para un mayor diálogo entre ambas naciones. En tu opinión, ¿significa eso que Estados Unidos en principio abogó y promovió un cambio de gobierno en Nicaragua? Ahora puede ver a Ortega y al Frente Sandinista como fuerzas importantes para la democracia en el país. Bueno, yo obviamente soy un poco escéptico sobre esto. Yo creo que está muy bien lo que dijo el secretario de Estado, para estar totalmente dispuesto para abrir un diálogo, pero no veo que hay mucha flexibilidad o mucha apertura por parte de Ortega. Yo creo que el régimen sigue siendo muy represivo y yo creo que hay muchos, a pesar de las muy buenas noticias de la liberación de los presos, yo creo que el régimen sigue siendo muy represivo, no hay libertades básicas, no se puede funcionar partidos políticos, o sea, hay una sociedad, y no creo que Ortega está muy dispuesto para abrir en ese sentido. Entonces no sé hasta qué punto es realmente viable y posible tener un diálogo con un régimen así. Ya. Bueno, Aram, el presidente Ortega ha mantenido que su gobierno no persigue ni acosa a la oposición y solamente sigue las leyes o acata las leyes que decreta el Poder Legislativo. Mi pregunta es, ¿puede confiar Estados Unidos en Daniel Ortega para la introducción de reformas democráticas y de derechos humanos? Bueno, yo no veo ningún indicio de que Daniel Ortega está dispuesto a hacer reformas democráticas en este momento. Tal vez quiere abrir algún diálogo con Estados Unidos, pero por el momento no. Es que el presidente Ortega y su esposo no tienen ningún control sobre su poder. Pueden utilizar y reinterpretar las leyes como quieren y como lo han hecho con los disidentes. Y lo que pasó ayer se puede leer como un gesto de buena voluntad para abrir un diálogo, pero estoy más de acuerdo con Michael de que fue una manera de deshacerse de la presencia de tantos disidentes dentro del país, de sacarlos del país y así, bueno, tal vez tratar de mejorar su imagen, pero va a tener un impacto bastante mínimo en el mejoramiento de su imagen. Ya. Lucía, rápidamente, viendo hacia futuro, ¿cuáles serían las reformas urgentes que a tu juicio Estados Unidos debe buscar en Nicaragua? Revertir todas las leyes ilegales, represivas, esas reformas constitucionales que se han hecho de declarar a ciudadanos nicaragüenses su pérdida de nacionalidad. Yo creo que eso es lo urgente, todas las leyes represivas, que son como 12 leyes, y garantizar también el ejercicio pleno, libre de los periodistas, la devolución de medios de comunicación. Claro. Ahora, Michael,
y esta es una pregunta interesante que empieza a circular por Washington. ¿Por qué en Nicaragua se puede dar esta liberación masiva de prisioneros y no así en Venezuela? O sea, el presidente Maduro ha dicho que está dispuesto incluso a abrir canales, ¿no? De encuentro con Estados Unidos, pero aún no se ven los resultados al nivel que se ve ahora con estos opositores nicaragüenses. No sería un buen ejemplo, un ejemplo para seguir para Maduro. Pero nuevamente soy escéptico. Yo creo que Maduro está en una posición en este momento lamentablemente bastante fuerte. Y la oposición está en una situación muy débil. Entonces no tiene mucho incentivo para seguir lo que ha hecho Ortega. Yo creo que él está logrando más reconocimiento internacional y legitimidad por los cambios en la economía global con la guerra en Ucrania y también los cambios políticos en América Latina con Petro en Colombia, con Lula en Brasil. Entonces él está ganando, entonces no hay mucha presión para para Maduro actuar de la misma manera y tomar esa medida. Ojalá que fuera así, pero no soy muy optimista. Michael, tus conclusiones sobre esta liberación y la relación que podría significar entre Estados Unidos y Nicaragua. Bueno, yo creo que la primera reacción es obviamente celebrar que estos prisioneros han sido nicaragüenses, han sido expulsados, bueno, están en buena condición, están liberados y están en libertad. Y yo creo que es muy conmovedor verlos y escucharlos y todo esto. Yo estoy muy, muy feliz. Al mismo tiempo, creo que no debería engañarnos que este régimen no ha cambiado, la lógica sigue lo mismo. Daniel Ortega, recordemos que perdió una elección en 1990, no lo va a hacer otra vez el poder, él va a seguir. Entonces la lucha sigue. La batalla sigue y yo creo que hay que reconocer que tenemos que mantener la presión y una estrategia para restaurar una democracia y libertades básicas a Nicaragua. Yo creo que eso es fundamental. No deberíamos un poco descansar, es lo que busca Ortega, que la comunidad internacional ya reconoce esto, entonces ya no hay problema. No, sí hay un problema muy grave y hay que seguir trabajando y luchando. Ya, bien, Lucía, tu lectura sobre esta liberación y lo que podría significar en el futuro de relaciones entre Washington y Managua. Para mí esto significó una gran derrota de Daniel Ortega, tomando en cuenta de que hizo todo lo posible para meter a los opositores presos, a periodistas presos, a censurar y al final pues decide liberarlo. Eso es una derrota. Yo así lo interpreto. Y viene pues un proceso de negociación que él está buscando con esta liberación. Lo vamos a ver, no sé si público, pero tal vez más privado, pero a eso es lo que ellos están apostando. Ya liberaron a los presos, se quedaron sin rehenes, sin fichas de negociación. Ahora le van a pedir a Estados Unidos, dialoguemos, quítenos las sanciones porque eso los tiene también muy preocupados y asfixiados. Muy bien, gracias Lucía, por cierto, por estar con nosotros desde el aeropuerto, precisamente saliendo desde Costa Rica al exterior. Y bien, ahora Aram, voy contigo. Tus conclusiones, ¿qué lectura haces de todo esto? Pues aquí en Washington, aquí en Estados Unidos, tal vez igual en Europa, Nicaragua ha tenido un perfil demasiado bajo. Es un poco olvidado. No aparece mucho en los medios ingleses, no aparece mucho en los discursos de los políticos. Ahora, aquí en Estados Unidos hay 222 nuevas voces que pueden ayudar a contar la historia, a levantar el perfil, a poner más a Nicaragua y su democracia en la agenda de Estados Unidos y otros países. Ellos tienen mucho trabajo que hacer. Que descansen ahora, pero que empiecen a trabajar muy pronto.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Michael Shifter, a Lucía Pineda, que ya está abordando el avión, por cierto, y también a ti, Adam Isaacson, por haber estado en Foro de La Voz de América. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Hasta pronto.